Piénsalo bien, casi toda gran jornada de transformación empieza en un lugar parecido, en el silencio, detrás del telón. Había una vez un tipo, que podría ser tú, tan dedicado que era el último en apagar la luz de la oficina. Él no medía esfuerzos, ¿sabes? Se pasaba noches en vela para garantizar que esa compleja hoja de cálculo no tuviera un solo error de fórmula. Era el héroe anónimo que cazaba bugs en los códigos mientras la ciudad dormía, todo para que, al día siguiente, el engranaje siguiera girando sin problemas. Y no era solo una cuestión técnica, para nada. Su misión iba mucho más allá, llegando a darle esa manita de gato a la presentación del jefe para dejarla impecable. Era el tipo que se anticipaba a las preguntas difíciles y ya tenía las respuestas listas en los anexos, un verdadero fantasma amigable. Así es, él era el cimiento silencioso sobre el cual otros construían sus escenarios para brillar. Un trabajo fundamental, sin duda, pero que, por naturaleza, sucede lejos de los aplausos. Toda esa dedicación venía de una creencia muy fuerte, casi una religión, la de que el trabajo excepcional hablaría por sí mismo, que la excelencia gritaría a los oídos correctos. Se enorgullecía de ser ese tipo de tras bambalinas, el maestro de los detalles que nadie veía. Lo que no sabía era que, en el mundo corporativo, el volumen de tu esfuerzo no siempre se convierte en un reconocimiento sonoro. Es una verdad difícil de tragar, pero, ¿qué pasa cuando la obra es perfecta, pero el autor permanece invisible? Y es aquí donde la historia gana una profundidad que pocos perciben, amigo mío. El dolor que este tipo sentía no era el del cuerpo exhausto, no lo confundas con el cansancio por exceso de trabajo. Era un dolor del alma, una incomodidad sutil que venía de la falta de autoría. Imagínate dedicar tu inteligencia para crear una solución genial, una idea que cambia las reglas del juego, y luego verla, desde la barrera, ser presentada con entusiasmo por otra persona. Es un vaciamiento silencioso, que te carcome por dentro. Lo más cruel de esta dinámica es que tiene consecuencias muy prácticas, no es solo un sentimiento. Mientras las soluciones que él creaba se transformaban en bonos jugosos para los gerentes, en reconocimiento público y en ascensos, ¿a él qué le quedaba? Un buen trabajo genérico, dicho deprisa en el pasillo, entre un café y una junta. Ese elogio rápido se convierte en una moneda de cambio barata por su genialidad. Es como vender una barra de oro a precio de chatarra, y todavía tener que dar las gracias. Este proceso, día tras día, va minando la autoconfianza de una manera que poca gente de fuera entiende. Empiezas a sentirte como un actor de reparto en tu propia película, una pieza en el engranaje que, aunque esencial, es fácilmente reemplazable e invisible. Ese vaciamiento silencioso se transforma en una pregunta peligrosa: ¿qué estoy haciendo mal? Y, en un intento por encontrar la respuesta, es natural que hubiera empezado a escuchar los consejos que todos a su alrededor parecían tan dispuestos a dar. Y cuando buscó respuestas, ¿qué encontró? Pues la misma receta de siempre que todo el mundo parece tener en la punta de la lengua. Era un coro de voces bien intencionadas, de compañeros, amigos y quizás hasta de la familia. Le decían: tú tranquilo, sigue trabajando duro, en algún momento se darán cuenta. Era el famoso consejo que, en el fondo, le pedía que siguiera haciendo exactamente lo mismo que le estaba causando el dolor inicial. Una pastilla de paciencia que no curaba la enfermedad. Junto con la dosis de paciencia, venía la píldora de la humildad. Sé humilde, le decían, lo que muchas veces es un código para no molestes, no presumas. La mentira más grande de todas era la más poética: deja que tu trabajo hable por sí mismo. Y aquí, amigo mío, va un spoiler que tardó en entender: su trabajo no hablaba. O, para ser más exactos, si hablaba, era en un idioma que nadie en la sala de juntas del poder entendía. Era como un genio de la programación intentando explicar una obra maestra en código binario a un público que solo habla español. La gran trampa de este consenso común es que suena a sabiduría. Parece el camino correcto, el del justo, el del trabajador honrado. Así que, por un tiempo, se lo creyó. Agachó la cabeza, trabajó aún más duro y esperó que la magia del reconocimiento ocurriera por arte de magia. Pero, en la práctica, este enfoque solo sirvió para validar la percepción de los demás de que él era, de hecho, solo el tipo de tras bambalinas. Y hubo una situación, un proyecto específico,
que le restregó esta dura verdad en la cara de una forma inolvidable. Y esa situación que te menciono, tiene nombre y apellido. Fue un proyecto específico, la niña de sus ojos durante semanas. Vio un proceso tedioso y repetitivo que consumía un tiempo valiosísimo del equipo y, por su cuenta, en sus horas libres, construyó un pequeño sistema para automatizarlo todo. No era algo que le hubieran pedido, fue pura iniciativa. Le dedicó sangre, sudor y cafeína, y el resultado fue espectacular, decenas de horas de trabajo ahorradas cada santo mes. Llegó el gran día, la reunión de resultados. Entró a la sala con esa pizca de esperanza, pensando ahora sí es la buena. Su gerente, muy listo, subió al estrado y empezó a hablar. Con gráficas bonitas, mostró el increíble ahorro de tiempo que había tenido el equipo. Y entonces, usó la frase matona, presentó el sistema como una brillante iniciativa de nuestro departamento. Con esas palabras, se adueñó del proyecto y se llevó todos los aplausos, las medallas y las felicitaciones. ¿Y nuestro héroe? Él estaba ahí, sentado en una silla en un rincón de la sala, sintiendo el peso del aire. Fue el momento exacto en que se volvió invisible. Nadie lo volteó a ver, nadie lo mencionó, su nombre no fue citado. Era como si fuera parte del mobiliario. Es en ese tipo de silencio humillante donde uno empieza a mirar a los lados, intentando desesperadamente entender el juego. Y fue ahí, en esa sala, que su mirada se fijó en un compañero que parecía tener el código secreto del éxito. Ese compañero que atrajo su mirada era Marcos. Y pon atención, en todo ambiente de trabajo, existe un Marcos. Él no era, ni de lejos, el tipo con el mayor conocimiento técnico del equipo. Su superpoder era otro. Tenía, por así decirlo, un doctorado en pasillos y cafecitos. Se sabía el equipo de fútbol del director, el tipo de café que le gustaba al gerente y, lo más importante, tenía el timing perfecto para soltar una broma que haría reír al jefe en la medida justa. Y el resultado de esto era una paradoja que le dolía en el alma a nuestro héroe. Mientras él se mataba trabajando en los detalles de un informe, Marcos estaba construyendo puentes invisibles con las personas correctas. ¿Adivina para quién eran los proyectos más importantes, las vacantes que se abrían, los ascensos que todos codiciaban? Pues sí. El universo corporativo parecía recompensar mucho más la habilidad de hacer reír que la habilidad de hacer que las cosas funcionaran. Era una lógica frustrante, pero innegable. En su cabeza, la solución pareció obvia, necesito ser más como Marcos. Y entonces lo intentó. Intentó forzar el chiste en la junta, intentó hablar de fútbol sin entender nada, intentó ser el tipo simpático en la máquina de café. El resultado fue un fracaso miserable. Se veía forzado, raro, no era él. Fue en ese momento de vergüenza, al darse cuenta de que no podría ser una copia barata, que su mente hizo clic. Fue ahí que dejó de mirar a las personas y empezó a ver el sistema, dando vida a la primera gran analogía. Aquel fracaso en ser una copia barata de Marcos fue, en realidad, una bendición. Lo forzó a dejar de intentar ser la flor y a mirar hacia abajo, a sus propios pies. Y fue en ese instante que le llegó un destello a la mente, el primer gran cambio de chip, finalmente entendió el jardín corporativo. Fue como si hubiera encontrado unos lentes especiales que, de repente, hicieron que todo ese escenario caótico e injusto comenzara a tener sentido. Ya no estaba perdido, ahora tenía un mapa. Con este nuevo mapa, se miró a sí mismo y se vio de forma diferente. Él era la tierra. El suelo rico, fértil, lleno de nutrientes, absolutamente esencial para que cualquier cosa en ese jardín pudiera crecer y florecer. ¿Y Marcos? Marcos y otros como él eran las flores, coloridas y vistosas, que se robaban el espectáculo. Y aquí viene la parte dolorosa del descubrimiento. Nadie, amigo mío, jamás le aplaude al suelo. La gente se para, toma fotos y admira las flores. Lo más irónico de todo es que se dio cuenta de la fragilidad de esas flores. Eran bonitas, sí, pero no sobrevivirían un solo día sin la nutrición que venía de la tierra que todos ignoraban. Su belleza dependía directamente del trabajo invisible de él. Esta percepción fue poderosa, pero también le generó una profunda incomodidad. Si el suelo es tan fundamental, ¿por qué tiene que contentarse con estar escondido? Y fue mirando ese jardín,
con la tierra bajo sus pies y las flores a lo lejos, que una duda crucial comenzó a brotar en su mente. Esa duda que brotó en su mente no era una pregunta cualquiera, amigo mío. Era una bomba silenciosa, el tipo de cuestionamiento que tiene el poder de cambiar todo el rumbo de una vida. Miró a la flor más vistosa del jardín, Marcos, y a su propio intento patético de imitarlo. Y ahí, tomó una decisión fundamental. El objetivo ya no podía ser entrar en la carrera de las ratas por la popularidad, no podía ser convertirse en una flor aún más colorida para competir por la atención. La nueva estrategia que empezó a dibujarse era mucho más audaz, mucho más profunda. La pregunta que resonaba en su cabeza era exactamente esta: ¿y si mi objetivo no fuera convertirme en una flor más bonita, sino hacer que todos entiendan que soy yo quien nutre todo el jardín? ¿Te das cuenta de la genialidad de esto? Ya no quería los aplausos para sí mismo, quería que la gente entendiera el ecosistema. Quería que vieran la conexión directa entre su tierra y la salud de todas las flores. Esa única pregunta cambió su postura interna para siempre. Seguía siendo el tipo de tras bambalinas, pero ahora ya no se sentía como una víctima. Se sentía como un estratega disfrazado, alguien que tenía un secreto. Tener esta nueva perspectiva era poderoso, pero todavía era solo un plan en su mente. Muchas veces, la vida necesita darnos un empujón, una verdadera sacudida, para que salgamos de la teoría. Y ese empujón estaba a punto de llegar, en forma de una humillación que sería el fondo del pozo y, al mismo tiempo, el trampolín. La vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestras convicciones, ¿no crees? Ese empujón que mencioné vino en forma de una oportunidad que parecía haber sido diseñada para él. La vacante de líder de su propio equipo finalmente se abrió. A los ojos de cualquiera que entendiera el trabajo de verdad, él era el sucesor natural. Conocía al equipo como la palma de su mano, dominaba los procesos de principio a fin y era, sin sombra de duda, el más calificado técnicamente. Esperó la llamada, el ascenso que era suyo por derecho. Pero la llamada nunca llegó. En cambio, la noticia llegó fría e impersonal: la empresa contrató a alguien de fuera. La justificación oficial fue una de esas frases de recursos humanos que no dicen nada y ofenden todo: el nuevo líder tenía una visión más estratégica. Esa fue la excusa perfecta para ignorar años de dedicación y competencia. Fue una bofetada con guante blanco, una humillación pública frente a todos sus compañeros. Ese fue el fondo del pozo. La sensación de ser invisible que sentía antes ahora se transformó en una humillación palpable. Pero es en el suelo duro del fondo del pozo donde uno encuentra el impulso más fuerte para subir. Toda su filosofía de trabajar duro y ser notado se derrumbó en un solo día. Y con los escombros de su antigua creencia, tomó la decisión más importante de su vida: dejó de intentar trabajar más. En lugar de eso, empezó a estudiar. Aquel momento de ruptura fue su liberación. Abandonó la religión de trabajar más, la creencia ciega de que más horas en la silla resolverían el problema. Entendió que estaba tratando de ganar una carrera de botes de remos, cuando los demás iban en lancha. Así que, cambió de deporte. Se sumergió de cabeza en un universo nuevo, empezó a devorar libros, videos, todo lo que encontraba sobre comunicación, sobre el arte de contar historias, el famoso storytelling. Cosas como las conferencias TED o clásicos como cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y fue en medio de ese estudio que le cayó el primer gran 20, uno de esos que hace un ruido estruendoso en la cabeza. Analizó a los líderes que admiraba, a los Marcos del mundo, y entendió el secreto. El descubrimiento fue revolucionario: en el mundo corporativo, los resultados no son hechos, son narrativas. Un número en una hoja de cálculo es un hecho, y los hechos son fríos, olvidables. Pero la historia detrás de ese número, el problema que resuelve, el dolor que cura, eso es una narrativa. Y la gente no se conecta con hechos, se conecta con narrativas. Esta simple idea lo cambió todo. Miró hacia atrás, al sistema que había creado y que el gerente presentó, y vio con claridad su error. Él entregó el hecho, el sistema que ahorraba horas, y el gerente creó la narrativa, la iniciativa innovadora del departamento. Le había entregado la munición gratis. Con este nuevo poder en sus manos, ya no se sentía una víctima, sino alguien que había descifrado un código. Ahora, solo necesitaba una oportunidad,
por pequeña que fuera, para probar su nueva arma. La oportunidad para la primera prueba no tardó en aparecer. No fue en un gran escenario, sino en una de esas juntas de rutina que apenas aparecen en la agenda. El tema era una bronca técnica, un problema que estaba generando datos extraños en el sistema. Su yo antiguo habría abierto el PowerPoint y llenado la pantalla de gráficas y tablas. Pero el nuevo yo, el estratega, le susurró al oído: olvídate de los datos por un instante, cuenta la historia. Entonces, respiró hondo y empezó de una manera que nadie esperaba. No dijo tenemos una caída del 5% en la métrica X. Dijo, quiero hablarles de Doña María. Le dio un nombre real a una clienta. Describió su frustración al intentar usar el servicio, el dolor de cabeza que eso le causaba en su rutina, el tiempo que perdía. Le dio contexto, pintó un cuadro. Por primera vez, no estaba hablando de un problema abstracto, estaba hablando de una persona. Y entonces ocurrió el milagro. Uno a uno, los directores, que antes miraban sus celulares con cara de aburrimiento, levantaron la cabeza. Escuchó el suave sonido de los teléfonos siendo colocados sobre la mesa. Los ojos se volvieron hacia él, con un interés genuino. En ese instante, dejó de ser el chico de sistemas y se convirtió en el portavoz del cliente en la sala. Esta pequeña victoria le hizo repensar su propia analogía. Ya no era solo la tierra, estaba aprendiendo a ser la voz de la tierra. Aquella pequeña victoria en la sala de juntas fue más que un momento para su ego. Fue la pieza que faltaba para que su analogía del jardín evolucionara. Entiende, la primera versión era un diagnóstico, se trataba de entender su posición en el sistema. Ahora, descubrió cómo transformar el diagnóstico en un plan de acción. Se dio cuenta de que no bastaba con tener conciencia de que era la tierra. El truco del asunto era aprender a comunicar las necesidades de la tierra a todo el jardín, mostrando el impacto de esto en el resultado final. A partir de ese día, su enfoque cambió por completo. Ya no llegaba a las juntas para simplemente mostrar la tierra, es decir, hablar de su trabajo técnico de forma aislada. La nueva táctica era mucho más inteligente, señalaba una flor marchita, un cliente insatisfecho, una meta no alcanzada y entonces, con toda la calma, explicaba, miren, está así porque la tierra aquí, que es mi trabajo, necesita un recurso específico para poder nutrirla. ¿Notas el cambio? Dejó de pedir y pasó a diagnosticar. Lo que hizo fue genial, finalmente conectó su trabajo, que era invisible, con el resultado, que era visible para todos los directores. Se convirtió en el puente entre la causa y el efecto. Nadie más podía ignorarlo, porque ignorarlo significaba aceptar que las flores siguieran marchitas. Se estaba volviendo indispensable, no solo por lo que hacía, sino por su capacidad de explicar por qué lo que hacía era importante. Solo que, cuando empiezas a brillar, aunque sea para ayudar a los demás, inevitablemente creas algunas sombras. Y como era de esperar, las sombras no tardaron en aparecer. Existe una verdad incómoda en el mundo corporativo: la gente adora al ayudante confiable, al puerto seguro que resuelve las broncas sin pedir nada a cambio. Pero desconfían profundamente cuando ese ayudante decide que también quiere un lugar bajo el sol. Los mismos compañeros que antes le daban una palmada en la espalda, ahora lo miraban de reojo. El buen muchacho de antes se estaba convirtiendo, poco a poco, en una amenaza para el statu quo. El resentimiento no era un sentimiento general, tenía un epicentro claro. Y su nombre era Marcos. Después de todo, nuestro héroe ya no estaba solo haciendo el trabajo técnico, estaba usando el lenguaje que antes era monopolio de Marcos, el lenguaje de la influencia. Y Marcos, sintiendo su territorio amenazado, empezó a contraatacar. No era un ataque abierto, era más sutil. Eran las famosas indirectas en medio de una junta, esas preguntas capciosas que intentaban demeritar la idea o regresarlo a su cajita de nerd. Este fue un obstáculo totalmente nuevo e inesperado para él. Una cosa era luchar contra la invisibilidad, que es un enemigo sin rostro. Otra, muy diferente, era lidiar con una oposición activa y dirigida. La nueva habilidad de comunicarse lo sacó del sótano, pero también lo puso en medio del campo de batalla, sin ningún entrenamiento de combate. La cuestión ahora ya no era cómo me escucharán, sino cómo sobrevivo a un ataque.
Y no tardó mucho para que una de esas indirectas se convirtiera en un torpedo, disparado frente a toda la dirección. Y el momento del enfrentamiento llegó, tal como estaba previsto. En una junta importante, con toda la dirección presente, nuestro héroe presentó una solución robusta. Fue la señal perfecta que Marcos esperaba. Tomó la palabra y, con un aire de falso experto, intentó minimizar la contribución, pintándola como solo la parte técnica, lo básico. El torpedo fue lanzado. El silencio en la sala era pesado. Todas las miradas se volvieron hacia nuestro héroe, esperando la reacción. ¿Iba a pelear o a achicarse? No hizo ni una cosa ni la otra. En lugar de entrar en modo de defensa o ataque, usó una técnica que había aprendido, una especie de jiu-jitsu verbal, la técnica del sí, y miró a Marcos, con calma, y dijo las palabras mágicas: sí, Marcos, tu preocupación por la apariencia final para el cliente es excelente y muy importante. Primero estuvo de acuerdo, validando el punto de su rival. Y entonces vino el y podemos garantizar que esa apariencia increíble se sostenga con la estructura sólida que mi equipo ha desarrollado aquí. El efecto fue inmediato. La tensión en la sala se rompió. Marcos se quedó sin nada que responder, completamente desarmado. Nuestro héroe no solo defendió su contribución, sino que la elevó, mostrando que era la base para el éxito de la idea del otro. Transformó un ataque en un acto de colaboración, mostrando madurez de líder. Esta experiencia fue un parteaguas. Se dio cuenta de que había un juego mucho más complejo en marcha, un juego con monedas invisibles. Y sintió una necesidad inmensa de entender las reglas de ese juego más a fondo. Aquella victoria lo dejó con hambre de conocimiento. Se dio cuenta de que las tácticas de comunicación eran solo la punta del iceberg. Y esa curiosidad lo llevó a sumergirse en la madriguera del conejo de un concepto mucho más poderoso, el capital político. Descubrió que, debajo de toda la estructura oficial de una empresa, con sus puestos y organigramas, existe una economía invisible. Una economía basada no en dinero, sino en una moneda de cambio mucho más valiosa en el día a día del poder. Esa moneda invisible, aprendió, estaba compuesta por 3 elementos principales: influencia, confianza y reciprocidad. Y es fundamental, amigo mío, no confundir esto con el chisme de pasillo. El chisme busca destruir la reputación ajena, el capital político busca construir la tuya. Se trata de acumular la confianza de la gente, de modo que sepan que tu palabra tiene peso. Se trata del principio de reciprocidad, de ayudar a los demás genuinamente, creando una red de buena voluntad. El objetivo final de acumular este capital, entendió, no era convertirse en un manipulador. El objetivo era construir alianzas estratégicas. Era garantizar que, cuando tuviera una idea realmente buena, no muriera en la orilla por falta de apoyo de otras áreas. Tener capital político es tener aliados que defenderán tu idea incluso cuando no estés en la sala. Con esta teoría clara en la cabeza, empezó a pensar: si mi trabajo es la tierra y mis ideas son el agua, ¿cómo construyo los canales para llevar esa agua a todo el jardín? La pregunta que se hizo al final de su estudio fue la semilla para su segunda gran analogía original. Si el capital político era el que, necesitaba un cómo. Y entonces vino el chispazo, la imagen que conectó todo. Empezó a ver las relaciones de trabajo como un sistema de riego. Ya entendía el jardín, las flores y la tierra. Ahora, estaba diseñando la ingeniería para hacer que ese jardín prosperara bajo su influencia. La lógica del sistema de riego era absurdamente simple y poderosa. ¿De qué sirve tener la mejor agua del mundo, las ideas más geniales, las soluciones más brillantes si se queda estancada en un charco? El agua eran sus ideas. ¿Y las tuberías? Las tuberías eran las relaciones. Se dio cuenta de que, por años, había tenido la mejor agua, pero ninguna tubería que saliera de su propio metro cuadrado. El éxito dependía de construir tuberías para llevar sus ideas a los lugares correctos del jardín. Con esta imagen clara en la mente, la acción se volvió obvia. Necesitaba empezar a instalar las tuberías. ¿Y cómo se hace eso? Cambió el almuerzo en su propio escritorio por una invitación. ¿Vamos a comer?, le preguntaba a alguien del departamento de marketing. La semana siguiente, era alguien de finanzas. No iba para pedir, iba para escuchar, para entender, para construir la primera conexión.
Lo que no sabía era que esta nueva actividad de ingeniero de riego estaba siendo observada de cerca por quien más importaba. La observación que él sospechaba no tardó en materializarse. Un día, sin más ni más, su jefe lo llama a un lado y le dice esa frase clásica: luego pasa a mi oficina, necesito platicar algo contigo. En ese momento, claro, sientes un nudo en el estómago. ¿Será que los almuerzos con otros equipos fueron vistos como una pérdida de tiempo? ¿Será que el ingeniero de riego sería despedido antes de terminar la obra? Fue a la oficina sin saber si recibiría un elogio o un regaño. Pero para su sorpresa, el tono de la conversación fue otro. Su jefe lo miró de forma diferente, con un respeto que no existía antes. Dijo que había notado un cambio en su comportamiento en los últimos meses. Usó las palabras mágicas que todo profesional sueña con oír. Dijo que parecía más maduro, que estaba desarrollando una visión de negocio. Ya no estaba siendo visto como un simple ejecutor, sino como alguien que pensaba en el todo. Mientras escuchaba los elogios, el mayor descubrimiento ocurría dentro de la cabeza de nuestro héroe. Se dio cuenta, con una claridad cristalina, de que su trabajo técnico era exactamente el mismo de 6 meses atrás. La calidad de su código, la precisión de su hoja de cálculo, nada de eso había cambiado. Lo que cambió fue el empaque. Aprendió a usar un nuevo lenguaje para presentar el mismo producto. Las palabras del jefe eran geniales, pero la verdadera prueba de fuego sería ver si esa nueva confianza se traduciría en una oportunidad real. La respuesta a su duda no tardó en llegar. La prueba de fuego vino la semana siguiente, cuando el jefe lo llamó de nuevo. Esta vez, no era para darle retroalimentación, sino para poner las cartas sobre la mesa. Había un nuevo proyecto, pequeño pero complejo, que exigía la colaboración entre 3 departamentos diferentes. Era exactamente el tipo de iniciativa que, en el pasado, le habría caído a Marcos en el regazo sin pestañear. Era la oportunidad de oro para demostrar que el nuevo empaque contenía un producto de valor. Aceptó el desafío, pero con una nueva mentalidad. Su objetivo no era ser el héroe que resuelve todo solo. Al contrario. Usó el proyecto como la primera gran prueba para su sistema de riego. Agendó reuniones individuales para entender los dolores de cada área y conectó a las personas. No solo gestionó tareas, garantizó que la información, el agua, fluyera por todas las tuberías, haciendo que cada involucrado se sintiera verdaderamente dueño del resultado. Y el resultado, como se puede imaginar, fue un éxito rotundo. No solo el proyecto se entregó con excelencia, sino que el clima entre los equipos era de colaboración genuina. No recibió el crédito solo, se aseguró de celebrar al jardín entero. Y fue al ver el resultado de ese trabajo, al sentir el sabor de liderar a través de la influencia y no de la autoridad, que sintió una claridad abrumadora. Supo, en ese exacto momento, que un portal se había cerrado para siempre detrás de él. El éxito de ese proyecto fue la validación externa, pero el verdadero punto de no retorno ocurrió internamente, en otra junta cualquiera. Fue el momento en que estaba de pie, frente a la sala con los peces gordos, defendiendo una idea que era genuinamente suya. No solo habló, debatió, respondió a preguntas difíciles y sintió que sus palabras no se estaban perdiendo en el aire. Por primera vez, no solo estaba siendo tolerado, estaba siendo verdaderamente escuchado. En ese instante, la imagen de su yo antiguo, el tipo del sótano que se quedaba hasta la madrugada puliendo el trabajo de los demás, vino a su mente. Y la idea de volver a ser esa persona se volvió, de repente, físicamente repulsiva. Era simplemente impensable. Sería como un pájaro que aprendió a volar siendo forzado a volver a la jaula. ¿Por qué alguien elegiría volver al silencio del sótano después de descubrir que tiene una voz que puede resonar en la sala de la dirección? Lo que probó ese día no fue el poder del puesto, pues aún no lo tenía. Lo que sintió fue algo mucho más fundamental, el poder de la autoría. La capacidad de tener una idea, de luchar por ella y de verla tomar forma en el mundo real. Y es aquí donde su historia deja de ser solo una historia y se convierte en un manual. Porque para llegar a este punto, no usó magia, desarrolló y perfeccionó herramientas prácticas y específicas que cualquiera puede aprender a usar. La primera herramienta es quizás la más importante, porque la usas todos los días. Yo la llamo el reporte de 15 segundos.
Piensa en esa situación clásica, te cruzas con un director en el pasillo y te pregunta, ¿y bien, en qué andas trabajando? La mayoría de la gente se traba, tartamudea o empieza a describir una tarea técnica y aburrida. El reporte de 15 segundos es tu arma secreta para transformar ese momento de pánico en una oportunidad de oro para demostrar tu valor. La regla es muy simple, pero cambia el juego por completo. Nunca describas la actividad, describe el resultado. A nadie le importa que haces hojas de cálculo. Pero a todos les interesa si creas mapas que le muestran al equipo de ventas dónde están las minas de oro. Tú no escribes códigos. Tú construyes herramientas que le ahorran 10 horas de trabajo por semana al equipo. Deja de hablar de tu esfuerzo y empieza a hablar del impacto que tiene en la vida de los otros. Cuando dominas esta técnica, algo mágico sucede. Dejas de ser visto como un costo en el presupuesto y pasas a ser visto como una inversión. La gente no termina la conversación con una, qué bien, terminan con un, interesante, cuéntame más sobre eso. Plantas una semilla de valor en su mente. Pero para que esa semilla florezca, necesita caer en tierra fértil. Es decir, tu narrativa de valor necesita conectar con el dolor de quien está escuchando. Y esto nos lleva a la segunda herramienta, que es sobre cómo descubrir cuál es ese dolor. Si el reporte de 15 segundos es tu flecha, la segunda herramienta, el café estratégico, es tu arco y tu mira. ¿Recuerdas nuestro sistema de riego? Pues bien, esta es la herramienta que usas para construir las tuberías. La misión es simple, una vez por semana, invita a alguien de un área diferente a la tuya, alguien con quien normalmente no hablas, a tomar un café de 20 minutos. No es para chismear ni para hablar del clima, es una misión de reconocimiento. Durante esos 20 minutos, tienes una única y exclusiva meta, entender cuál es el mayor dolor de esa persona o de su departamento. No vas a hablar de tus problemas, no vas a vender tus ideas, no vas a pedir nada. Vas a hacer preguntas y a escuchar. Pregunta cosas como, ¿cuál es la batalla más grande que están librando ahí en marketing? ¿O qué es lo que más estorba en el día a día del equipo de ventas? Estás, literalmente, mapeando los puntos de dolor y oportunidad de todo el jardín. Después de algunos de estos cafés, tendrás un mapa del tesoro. Sabrás exactamente qué flores están marchitas y qué nutriente necesitan. Entonces, cuando vayas a usar tu reporte de 15 segundos, será absurdamente poderoso, porque conectarás tu trabajo directamente con el dolor que sabes que ellos sienten. Al combinar la escucha activa con la comunicación estratégica, se dio cuenta de que su identidad en la empresa había cambiado una vez más. Ya no era la tierra, ni la flor. Era otra cosa. Esa otra cosa en la que se convirtió fue la revelación final, la tercera y más auténtica analogía. Fue cuando miró todo su recorrido y se percató de su verdadera identidad en ese entorno. No era la tierra, el recurso pasivo. No era la flor, la belleza que buscaba aplausos. La transformación final ocurrió en el momento en que se reconoció como el jardinero. Aquel que no es parte del escenario, sino quien lo cultiva y lo comprende en su totalidad. ¿Y cuál es el poder del jardinero? No necesita ser la flor más vistosa para tener valor, su gloria está en la belleza del jardín como un todo. El jardinero es el maestro del ecosistema. Entiende que el equipo de ventas necesita sol, datos de clientes potenciales, mientras que el equipo de desarrollo necesita sombra, tiempo para concentrarse sin interrupciones. Es el único que tiene la visión completa para saber cómo conectar las partes y hacer que todas florezcan juntas, de forma armoniosa. Asumir esta identidad de jardinero le dio una confianza y una influencia que jamás soñó poseer. Finalmente tenía el mapa del jardín y las herramientas para cultivarlo. Sin embargo, el poder, incluso el poder de hacer el bien, es una fuerza peligrosa que puede subirse fácilmente a la cabeza. Y hay que ser honestos, en medio de este camino, embriagado con su nueva capacidad de hacer que las cosas sucedieran, cometió su mayor error. Un error que casi echó a perder todo el jardín. El error que cometió es una de las trampas más comunes para quien está en ascenso. El éxito, amigo mío, es un vino que embriaga. Después de tanto tiempo luchando por ser visto, la sensación de ser el tipo que hace que las cosas pasen se le subió a la cabeza. Empezó a verse como la estrella del espectáculo.
Sutilmente, el discurso de nosotros construimos empezó a ser reemplazado por el pensamiento de fui yo quien tuvo la visión. El jardinero empezó a querer ser la flor más bonita y vistosa del jardín. Este cambio de mentalidad se manifestó en un proyecto específico. Demasiado confiado, decidió que iba a manejar todo solo para garantizar la perfección. Centralizó todas las decisiones, retuvo información importante y se convirtió en el cuello de botella de todo. El equipo, que antes se sentía dueño del proceso, ahora se convirtió en mero espectador, esperando las órdenes del genio. ¿El resultado? El proyecto empezó a estancarse, la comunicación se rompió y lo que debía ser un éxito, casi se hunde por completo. Fue necesario el pánico de ver el proyecto al borde del colapso para que despertara de su trance de ego. Tuvo que, con la cola entre las patas, reabrir los canales de comunicación y pedir ayuda al equipo para salvar el barco. Aquel fracaso inminente fue la lección más dolorosa e importante de toda su jornada. Entendió ahí, en la práctica, que el intento de ser la flor más vistosa era el camino más rápido para destruir su propio jardín. Y esto lo forzó a aprender la verdadera lección sobre lo que significa ser un jardinero. Aquel casi desastre fue el antídoto que necesitaba para la fiebre del estrellato. Fue la lección de humildad que solidificó su transformación. Ahí, entendió lo que realmente significa ser el jardinero. El verdadero jardinero no es el que tiene su nombre en la placa de la entrada del jardín. Es aquel que camina por los rincones, en silencio, y sonríe al ver florecer el ecosistema que ayudó a crear. Aprendió que su función no era buscar el crédito, sino distribuirlo. Finalmente entendió dónde estaba la verdadera gloria del jardinero. Su gloria no es una selfie al lado de la flor más bonita. Su gloria es ver al equipo de ventas batiendo la meta gracias a una herramienta que él ayudó a crear, es ver a la compañera tímida brillar en una presentación. La lección más profunda fue esta: la verdadera influencia, aquella que mueve montañas, es casi siempre invisible. Es la mano que prepara la tierra, pero que no aparece en la foto de la cosecha. Esta lección de humildad no lo hizo más débil, al contrario, lo hizo exponencialmente más poderoso y respetado. Dejó de preguntar cómo puedo brillar yo, y empezó a preguntar cómo puedo hacer que todo el jardín brille. Este cambio de enfoque, de una ambición egocéntrica a una ambición sistémica, fue la clave final de su transformación. Y, como resultado directo, la propia naturaleza de los desafíos que llegaban a él comenzó a cambiar drásticamente. Esta nueva postura de jardinero humilde y enfocado en el ecosistema causó el cambio más significativo en su carrera. Se dio cuenta del cambio no en los correos de felicitación, sino en la calidad de las preguntas que la gente le hacía. Antes, el teléfono sonaba y la frase era: «Se trabó mi sistema, ¿puedes arreglarlo?». Era el bombero, llamado para apagar incendios. Ahora, la puerta de su oficina se abría y la pregunta era otra, mucho más poderosa. La gente ya no lo buscaba para arreglar cosas. Lo buscaban para pensar juntos. Lo llamaban a reuniones de planeación, todavía en la fase de la hoja en blanco, para diseñar el futuro. La invitación ya no era para resolver un problema que ya existía, sino para ayudar a entender el panorama completo y evitar que los problemas siquiera nacieran. Dejó de ser el tipo de la solución técnica para convertirse en el tipo de la visión estratégica. Esa era la verdadera autoría que tanto buscó al principio. No se trataba de firmar el código, sino de ayudar a diseñar el mapa. La mayor prueba de su éxito, sin embargo, no estaba en las invitaciones que recibía, sino en lo que empezó a hacer con esta nueva influencia. Miraba a su propio equipo y veía a otros yo del pasado, personas técnicamente brillantes, pero tímidas e invisibles. Y un verdadero jardinero no se contenta con ser el único que entiende el jardín, empieza a formar a otros jardineros. Guiado por esta nueva misión, empezó a actuar. Identificó en su equipo a una programadora junior, una verdadera genio del código, pero que era la personificación de su yo del pasado, tímida, de cabeza baja, casi invisible en las juntas. La invitó a un café, su famoso café estratégico, pero, esta vez, el objetivo no era recolectar información, era sembrar conocimiento. Decidió que ella sería su primera aprendiz de jardinería. No le enseñó a programar mejor, eso ya lo sabía hacer. Le enseñó a empacar su genialidad.
Le enseñó la técnica del reporte de 15 segundos, a conectar su idea con el dolor de un cliente, a construir una narrativa. Y, después de algunas semanas de mentoría, ella, la programadora tímida, pidió la palabra en una junta con directores. Con confianza, presentó una idea suya que, de tan brillante y bien presentada, fue acogida y se convirtió en un nuevo producto oficial de la empresa. Al ver el éxito de ella, nuestro héroe sintió un orgullo mayor que en cualquier logro personal. Fue la prueba social definitiva, la validación final de toda su jornada. El código de ella, que dio vida al nuevo producto, funcionó perfectamente. Pero, más importante, demostró que su código de transformación también funcionaba. Y esta habilidad, la de transformar tierra en flores y de formar a otros jardineros, es la competencia más rara y codiciada de todas. Un tipo de valor que la alta dirección sabe reconocer cuando lo ve. Toda buena historia tiene un clímax, un momento en que todos los hilos de la trama se unen. Años después de aquella humillación, de la vacante de liderazgo que le fue negada, la empresa se vio en una encrucijada. Necesitaban innovar de verdad, crear un área de innovación totalmente desde cero para no quedarse atrás. Fue una de esas decisiones de alto riesgo que definen el futuro de una compañía. Y la dirección sabía que no podía equivocarse en la elección del líder para esa misión. Y aquí sucede el gran giro, la escena que hace que todo el viaje valga la pena. La dirección no publicó la vacante, no entrevistó a nadie, no hizo todo ese circo de proceso de selección. Los directores, los mismos que años antes apenas lo notaban en la sala, vinieron en persona hasta su escritorio. Y la propuesta fue directa, sin rodeos: no queremos que apliques a nada. Queremos que tú diseñes y lideres esta nueva área de innovación para nosotros. Lo más impactante fue la justificación que dieron, que era la música más dulce que podría haber escuchado. No dijeron porque eres el mejor técnico. Dijeron, porque eres el único que sabe cómo funcionan realmente las cosas aquí adentro y, más importante, sabes cómo conectar a las personas para sacar las ideas del papel. En ese momento, el tipo de tras bambalinas se convirtió en el director de orquesta. Es fascinante poner una foto del yo del pasado junto al yo de ahora y ver qué cambió. Cuando pone una al lado de la otra la foto del yo del pasado y la del yo de ahora, lo primero que impacta es una paradoja. El tipo de ahora no trabaja más horas que el de antes. De hecho, es muy probable que trabaje menos. Se acabaron las noches en vela para pulir la hoja de cálculo de otra persona. Sin embargo, el impacto de una sola hora de su trabajo hoy es, sin exagerar, 100 veces mayor. Dejó de medir su valor por el sudor y pasó a medirlo por la influencia. La segunda y más profunda diferencia entre las dos fotos está en el motor que lo impulsa. El yo del pasado era movido por la búsqueda desesperada de aprobación. Cada tarea era un intento de escuchar un buen trabajo, de ganar una palmada en la espalda. El yo de ahora tiene otro combustible, la búsqueda de contribución. La pregunta que lo guía ya no es ¿les va a gustar?, sino ¿esto realmente ayudará a que el todo avance? Cambió la necesidad de ser validado por la voluntad de agregar valor. En esencia, dejó de ser un termómetro, que solo refleja la opinión de los demás, para convertirse en un termostato, que activamente influye en el ambiente. La diferencia es la que separa a un pasajero de un piloto. Muchas personas, al escuchar esta historia, pueden pensar que el secreto es aprender a ser un actor, a convertirse en un político manipulador para ascender en la vida. Pero esa es la interpretación más peligrosa y equivocada de todas. El verdadero secreto es mucho más honesto y valiente. Vamos a dejar una cosa bien clara, para que no quede ninguna duda. La transformación de la que estamos hablando aquí no es, y nunca ha sido, sobre aprender a ser un actor o un político manipulador. No se trata de adular a las personas correctas o usar trucos sucios para rebasar a los demás. Si tu competencia no es real, si tu valor no es genuino, ninguna técnica de comunicación del mundo te sostendrá por mucho tiempo. Sería como construir un rascacielos sobre un pantano. El verdadero secreto es, en realidad, mucho más simple y exige más coraje que astucia. El secreto es tener la valentía de tomar tu valor intrínseco, esa competencia real que nadie cuestiona, y hacerla legible y comprensible para el resto del mundo. Se trata de dejar de esperar que los demás adivinen tu valor. Es un acto de generosidad y de responsabilidad con tu propia carrera,
tú necesitas proporcionar el manual de instrucciones de tu propio impacto. Piénsalo como ser un traductor. Puedes ser fluido en tu idioma nativo, que es tu competencia técnica. Pero si los directores solo hablan el idioma del impacto, nunca se van a comunicar. La jornada de él fue, en esencia, un curso intensivo para convertirse en un traductor fluido. Aprendió a tomar su verdad y a recontarla en este nuevo idioma. Y con esta llave en mano, podemos mirar una última vez nuestra analogía del jardín y entender lo que realmente significa. Ahora que tenemos el verdadero secreto en nuestras manos, podemos hacer algo poderoso, podemos deconstruir la propia analogía que nos guió hasta aquí. Llegó la hora de admitir que, al final de cuentas, la historia nunca fue sobre tierra, flores o jardineros. Toda esta plática del jardín fue una herramienta, un mapa mental para ayudarnos a entender un concepto mucho más profundo y universal. Un concepto que rige todas las relaciones humanas, especialmente en el trabajo. El jardín corporativo, amigo mío, es una gran alegoría para una sola palabra, valor. Y aquí está la ley de gravedad de esta realidad, la regla de oro que necesitas escribir en la pared de tu cuarto: valor no percibido es igual a valor inexistente. Puedes ser la persona más competente del mundo, la tierra más fértil que existe, pero si nadie percibe tu importancia para la cosecha, para todos los efectos prácticos, tu valor es nulo. Es una verdad dura, pero liberadora. Es por eso que ser el jardinero es el objetivo final. El jardinero es simplemente aquel que entendió esta regla del juego. Es el traductor de valor, el conector de necesidades, el estratega que sabe que el éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre, sino el resultado de un ecosistema sano y bien nutrido. Él no se enfoca en probar su propio valor, se enfoca en crear, conectar y comunicar el valor de todo a su alrededor. Entonces, si pudiéramos resumir toda esta jornada en una sola frase de mando, ¿cuál sería? La respuesta a esa pregunta, la gran síntesis de todo este aprendizaje, cabe en una sola frase. Es el consejo final que, si se entiende, lo cambia todo. El mandato es: deja de intentar demostrar que eres un buen empleado. El buen empleado es aquel que cumple órdenes, entrega las tareas a tiempo y no causa problemas. Es leal, trabajador, reemplazable. Ser un buen empleado te convierte en un costo eficiente en la hoja de cálculo de tu jefe. Ahora, la segunda parte del mandato: empieza a demostrar que eres una buena inversión. Una inversión no es un costo, una inversión es algo que genera un retorno. Una buena inversión no solo ejecuta tareas, resuelve dolores que nadie estaba viendo. No solo entrega lo que se le pidió, descubre nuevas oportunidades de crecimiento para el negocio. La gente no mira una buena inversión y piensa en su salario, piensa en la ganancia y en la innovación que trae a la mesa. Al final del día, la elección es esa. ¿Quieres ser visto como un gasto a minimizar o como un activo que todos quieren tener cerca? Un buen empleado es un costo que la empresa paga. Una buena inversión es un socio que ayuda a la empresa a ganar. Toda la jornada de nuestro héroe, desde el sótano oscuro hasta el liderazgo, fue el proceso de aprender a hacer esa transición. La decisión, al final, es sobre qué juego quieres jugar realmente,